Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con este concepto de trigonometría que ya habíamos visto en la clase anterior, pero en resumen ya habíamos hablado que aparecían estas tres funciones trigonométricas que dependían de un ángulo que se generaba por medio de un triángulo rectángulo. Entonces necesitamos un triángulo rectángulo en el cual vamos a hacer referencia a un ángulo en particular, puede ser el de la esquina superior o en este caso el inferior, que es alfa, y definir ciertas funciones trigonométricas. Este ángulo alfa, que estamos poniendo acá, los denota cuál va a ser los catetos opuestos y cuáles van a ser los catetos adyacentes. Solamente los catetos por defecto se llaman catetos, no sabemos cuál es cuál. Este es un cateto y este es otro cateto, independiente del ángulo. Lo único que podemos saber del triángulo con certeza es la hipotenusa, pero desde el punto de vista que ponemos un ángulo, ya por defecto sabemos cuál va a ser el opuesto a ese ángulo y cuál va a ser el adyacente. Eso lo hablamos en la clase anterior. Y también hablamos de las funciones trigonométricas como la función seno de alfa, que es la función seno, que se refiere simplemente a decir que el seno de alfa va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa, o la función coseno, se escribe cos en forma abreviada, y el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Le podemos poner colores. La hipotenusa siempre va a ser la línea más larga del triángulo, la que es opuesta al ángulo de 90. También tenemos el cateto opuesto, que es este, y por último el adyacente, que es el que está ahí. Y también hablamos por último de la función tangente, que la función tangente se abrevia TG, y ya no dependía de la hipotenusa, sino que dependía tanto del cateto opuesto partido por la cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente es el celeste y el cateto opuesto es el naranjo. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Ahora, lo nuevo son las últimas tres funciones trigonométricas que hay que ver para terminar. Se le conoce como confunciones o simplemente la vamos a llamar funciones. Y la diferencia es que van a depender de estas tres. La primera es la cosecante, y la cosecante, que la podemos abreviar como CSC, del ángulo alfa, va a ser, y déjenme poner los colores de alfa, y alfa, 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 va a ser simplemente, en vez de ser va a depender del seno, y va a ser 1 partido en seno. O va a ser el opuesto. El numerador del seno va a pasar a ser el denominador, y el denominador va a pasar a ser el numerador, que sería la hipotenusa partido por el cateto opuesto, porque están en inverso. Entonces, esa es la cosecante. ¿Qué diferencia hay como circunstanciales? Y es lo que vamos a hablar ahora en este momento de la función cosecante. Nosotros en la clase anterior ya sabíamos que la función seno tenía como máximo valer 1 y menos 1. Si nosotros ponemos acá los grados, el número de que se alimenta la función seno, nosotros ya sabemos de la clase anterior que el seno de 0 da 1, da 0, y cuando vale 90 grados, el seno da el máximo valor, que es 1. Para 180 vuelve a dar 0 en la calculadora, y para el caso de 270 grados, el seno vale menos 1. Entonces uno puede dibujar esta función seno, que lo vamos a ver a continuación acá. Si uno ahí le pide a Wolfram, así al Wolfram alfa,
o al Wolfram, que grafique esta función. Yo le puedo decir, grafícame la función seno de x, y lo que va a hacer es dibujarme la función que le acabo de dibujar yo acá, que cuando vale 0, que es el punto del medio, ahí, me va a dar 0, y cuando vale 90 grados, el máximo valor que tiene es 1, que ya habíamos visto en la clase pasada, que lo máximo que puede valer es 1 o menos 1. Ahora, ¿qué pasa? Que la función cosecante es 1 partido en seno. Entonces, como es 1 partido en seno, en este seno que está acá, el seno va entre el menos 1 y el 1. Entonces, este número varía, el seno de alfa va entre el menos 1 y el 1. ¿Qué es lo que pasa? Que 1 partido por seno, cuando esto se pasa entre el menos 1 y el 1, va a valer 0. Cuando ese punto vale 0, esto tiende a infinito, porque me queda el 1 partido en 0. Tiende a un número muy grande, demasiado grande. Entonces, cuando la función seno, para que valiera 0 era 0, esto va a tender a infinito, porque va a ser 1 partido en 0, va a tender a infinito hacia arriba. Cuando vale 1, era para el caso de 90. Y para el caso de 90 grados, 1 partido en 1 me va a dar un 1. Y para el otro caso, cuando ahora suba a 180, el 0 de 180 tiende a 0. Entonces, 1 partido 0, infinito positivo. Después va a dar infinito negativo, porque ahora es los sentidos contrarios. Y así sucesivamente va a dar la función cosecante. Esa es la gran diferencia que tiene la función cosecante con las demás, con la del seno. Si yo escribo cosecante, fíjense que ocupo la misma sigla que yo les dije, y le digo que me grafique esta función, que me grafique la función cosecante, la función que me va a graficar corresponde al dibujo que habíamos dicho, que acá está. Para el primer caso tenemos, para los casos extremos como el 0 y el 180, vamos a tener infinitos. Después vamos a hablar porque aparece un pi ahí en el eje X. Y en el otro caso va a dar a infinitos negativos. Esa es la gran diferencia que tiene la función seno con la función coseno, porque es la inversa. Pero en la forma de calcular es exactamente la misma que ya conocíamos anteriormente. La diferencia es que ahora va a ser hipotenusa partido por el cateto opuesto. La siguiente función que vamos a conocer, vamos a borrar acá, esta es la inversa del coseno. A esa función inversa, así realmente no es inversa, porque no es la opuesta, sino que es como la que depende, pero inversamente, la función que depende inversamente del coseno la vamos a llamar secante. A esa función secante la vamos a abreviar de la forma sec. Ahí. Y es simplemente el 1 partido en coseno. Por lo tanto, si el coseno era cateto adyacente partido por la hipotenusa, el 1 partido por eso, se gira el denominador y el numerador, y me queda hipotenusa partido por cateto adyacente. Y la última, que lo faltó ver, era el caso de la que era inversamente a la tangente, que es la cotangente. Y la cotangente la vamos a abreviar de forma CTG, y va a ser la inversa de 1 partido por la tangente, inversamente proporcional. Entonces, como la tangente era cateto opuesto partido por la cateto adyacente, la otra va a ser cateto adyacente partido por el cateto opuesto. Y ahora tendría estas nuevas funciones. Y con esas son las únicas 6 que vamos a ver en este curso. Las 6 funciones trigonométricas. La seno, coseno y tangente. Y ahora se agregan estos 3 conceptos nuevos, que es la cosecante, la secante y la cotangente. Ahora,
Si se dan cuenta, cuando usamos el Wolfram, aparecían estos pi, esas cosas medio raras. Y es porque los ángulos, que ya lo vimos anteriormente en otras clases, que era la inclinación, por decirlo de alguna manera, además de medirlos en grados, se pueden medir también en otras unidades que se llaman radianes. Y es lo que vamos a hablar ahora, los radianes. Entonces, ¿qué son los radianes? Los radianes es otra forma de representar la inclinación. Antes la habíamos representado como grados y ahora la vamos a aplicar como radianes. También, en la clase anterior habíamos hablado de cómo configurar la calculadora para que dejara en grados. Entonces ahora cuando trajimos en radianes, habría que configurar la calculadora para que queden radianes, que era la segunda opción de la calculadora que vimos en la clase anterior. Estaba la opción 1, que era DEC, de grados, y la opción 2 ahora va a ser radianes. ¿Cómo saber cuánto vale un radian? Porque no estamos acostumbrados a los radianes. Para eso, cuando nosotros no sabemos algo, tenemos que buscar una referencia, una tabla, o buscar una comparación. Ejemplo, si yo les digo que en una mochila tengo 9 lápices, esa es mi relación. Lápices, mochila. Y yo les digo que tengo 5 mochilas, ¿cuántos lápices tendré? Entonces lo que hace nuestro cerebro es lo que se conoce como la regla de 3, es buscar la relación, que al fin y al cabo es calcular una proporción, que sería por cada una mochila, tendría 9 lápices, entonces 5 por 9 y podría obtener el resultado. Ahora, ¿cómo lo hacemos con los radianes? Necesitamos una comparación. Y para eso la comparación que vamos a usar es la vuelta completa, que ya la conocíamos anteriormente. En grados, una vuelta completa medía 360 grados. Y en radianes, la vuelta completa son 2pi. ¿Qué significa ese símbolo pi? Ese símbolo pi se puede escribir como 2 rayas y como la colita de ese símbolo de la ñ sobre arriba, o simplemente 2 rayas y una raya recta de la parte de arriba. A eso se le conoce pi, y pi es un número, nada más que un número. Aproximadamente es 3,1416, aproximadamente. Es mucho más largo, pero no lo podemos escribir porque es demasiado largo. ¿Y de dónde sale ese número? Cuando yo tengo una circunferencia y yo tengo el diámetro, la cantidad, si yo pescara esta longitud y la pusiera por encima del perímetro, ejemplo ahí, aquí llevo un diámetro, después sigo poniendo acá y pongo otro diámetro y pongo el tercero acá, la cantidad de veces que cae el diámetro en el perímetro es exactamente pi. De ahí nace pi. Pi es la cantidad de veces que cae el diámetro sobre la circunferencia, sobre el perímetro. Entonces, como que podríamos decir que es el perímetro, porque es más grande, dividido por el diámetro. Eso es el pi, el número pi. Pero es tan largo, es tan preciso, que no lo podemos escribir. Y por eso ocupamos este símbolo, para denotar ese pi. Entonces, como es una vuelta completa relacionada con circunferencia, coincide que los 360 tienen que ser el 2pi. Entonces, esa es la relación que tenemos. La relación que hay es que 360 grados es equivalente a 2pi radianes. Vamos a poner ahí radianes. Entonces imaginemos que quiero calcular cuánto es 30 grados. Entonces, yo sé que 30 grados no conozco, en la duda, no conozco cuántos radianes son. Y para eso ocupo una proporción que ya vimos anteriormente las proporciones. Y yo digo, 360 grados, yo sé que es igual a 2pi. Entonces, proporcionalmente, 30 tiene que ser proporcional a lo que no conozco, x. Y puedo despejar el x. Entonces, el valor de x va a ser 2pi partido por 360
multiplicado por el ángulo que yo quiero conocer, en este caso 30. Y si yo multiplico, imaginemos cómo multiplicar, el 0 con el 0 se va, me queda 3 por 2, 6, pi partido en 36, y eso me da pi sexto, factor común el 6. Entonces el ángulo de 30 grados es igual a pi sexto. Veamos si es verdad por el dibujo. Fíjense. Yo sé que la mitad vale 180. Y acá tengo el ángulo de 30. Entonces, ¿cuántas veces cae el 30 en el 180? Acá tengo 60. Acá tengo 90. Acá tengo 120. 150, 180. Cae 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y una vuelta completa, en radianes era 2pi. La mitad de una vuelta, 180 es pi. Entonces va a ser pi dividido en 6 partes. Eso es 30. Lo que está ahí. Es la mitad, que es pi, dividido en 6 partes iguales. Es lo que me da 30 justo. Y coinciden, pi sexto. Entonces, como moraleja, si yo quiero calcular cuántos radianes equivale un ángulo, simplemente tendré que usar esta fórmula. ¿Cómo calcularla? Primero acá pongo el ángulo que yo quiero darle. El ángulo en grados. Y a ese ángulo lo voy a tener que dividir por 360. ¿Por qué? Porque está en grados. Yo quiero eliminar ese símbolo grados. Y multiplicar en este nuevo, visto desde este nuevo punto de vista, que son los radianes. Y por eso multiplico por su relación. Y esta fórmula me da la relación entre grados en los radianes respecto a los grados. ¿Qué pasaría si fuese al revés? Que si yo tuviera la relación 360 igual a 2pi, y yo conozco la inclinación en radianes, pi tercio, y quiero saber cuántos grados son. Entonces 360 es igual a 2pi, y la proporción tiene que cumplirse, x igual a pi tercio. Entonces ahora la diferencia es que va a ser 360 dividido en 2pi, y no como anteriormente que era 2pi partido en 360, por el ángulo en radianes. Y ese me va a dar cuánto va a ser. En este caso es pi tercio. Entonces si lo hacemos con pi tercio, se van los pi y me queda 360 dividido en 6. ¿Y eso cuánto va a ser? 360, ¿cuántas veces cae el 6? En 10 cae 60. Y serían 60 veces. Entonces, 60 grados. Para el pi tercio vale 60 grados. Veamos si es verdad. La mitad de una circunferencia vale pi. Y si yo la divido en 3 partes, porque eso me dice el pi tercio, dividir el pi en 3 partes, acá y acá, esto mide pi tercio. Y como esto también es equivalente a 180, dividir 180 en 3 me da 60 grados. Entonces el pi tercio es igual a 60 grados. Y ahí obtendría entonces las relaciones. Entonces, como resumen, hasta ahora lo que hemos visto en la clase de hoy, lo primero que hablamos fueron de estas 3 nuevas funciones, que las vamos a denotar acá con color. La cosecante, la secante y la cotangente, que son simplemente la función a la inversa. ¿Qué quiere decir? Que es 1 partido en seno en el caso de la cosecante, 1 partido en coseno en el caso de la secante, y el 1 partido en la tangente en el caso de la cotangente. Y acá están las relaciones de esas 3. Entonces estas nuevas 3 funciones se agregan a las 3 ya conocidas anteriormente, la seno, coseno y tangente. Y también hablamos de esta nueva forma de ver los grados de inclinación. Además de los grados, verlo como radianes.
Y hablamos de la relación del pi, de dónde salía esta relación de pi, y las dos fórmulas que podemos conocer para encontrar la inclinación. Por un caso vamos a escribirla. La primera ecuación es para calcular el x en radianes si nosotros conocemos el ángulo en grados. Y para eso simplemente vamos a dividir por 360 porque está en grados y multiplicar por 2pi para que me queden radianes. Y en el caso opuesto, si quiero esto en grados, eso quiere significar que yo tengo que conocer la inclinación en radianes, acá, el ángulo en radianes, y va a ser simplemente el 2pi dividido ahora para que se vayan los radianes y multiplicar por los 360 grados, porque me queden grados. Y con eso ya terminaríamos todo lo que es trigonométrico. Entonces en la próxima clase lo único que vamos a hacer son ejercicios de funciones trigonométricas. Calcular cosas y cosas por el estilo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Les vuelvo a recordar que la próxima semana no hay clases.